armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. ¿Quién será capaz de referir tantos peligros? ¿Quién de enumerar tan terribles desastres? Pues si todos los miembros se convirtiesen en lenguas, aun si jamás pudiera hombre alguno publicar la ruina y los males tan grandes y sin cuento que afligieron a España. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar a la Edad Media para conocer la Reconquista. Como siempre, el precio de este viaje es dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros a vuestra agencia de viajes por el tiempo, Bellum Artis. Y también ya, si queréis, de propina, nos podéis invitar a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo, en patreon.com, en PayPal y también, si queréis, en el Bizum que aparece en pantalla. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje en el tiempo con la ayuda de Iván Vélez. Hola Iván, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que en Bellum Artis ya tratamos con amigos del canal, que seguro que conoces a alguno, a Yello Balbás y, por ejemplo, a José Soto Chica, que también vino aquí a hablar un poco él del final de los visigodos. Con Yello hablamos de la batalla de Covadonga y con otros amigos hicimos programas sobre las Navas de Tolosa y muchas más batallas del medievo español. Vamos a tratar un tema que es muy interesante. Yo, como asturiano, ya la portada, ¿no? Ya, a mí ya me ganaste, ¿no? Ahí la Cruz de la Victoria, ahí, en primera línea. Y eso, ahora, sí, yo también lo tengo aquí en mis manos. Un poco de publicidad hay que hacer, ¿no? Hay que hacerlo, justo. Aquí no hace falta que los invitados digan, yo vengo a hablar de mi libro, porque lo primero que hago yo siempre es que habléis de vuestro libro. En este caso, Reconquista, la construcción de España. Es un libro publicado por Esfera de los Libros y por lo tanto es fácil de conseguir y en él nos explicas un poco lo que es la Reconquista, el concepto, que es un concepto que ahora la gente discute, ¿no? Y da muchas interpretaciones y después también haces un viaje en el tiempo, primero para conocer las etapas, ¿no? De la Reconquista y después al final con el subtítulo del libro, un poco juegas con la construcción de España, ¿no? Cómo la Reconquista, ¿no? Es uno de los elementos fundacionales, ¿no? de la España que se va creando como una nación. Después ahí, ahora que en el colegio se estudia que España se funda en 1812, ¿no? Como si fuese hay un nuevo cosa que aparece en Cádiz, ¿no? No existía antes. Yo creo que conociendo un poco el libro, conociendo un poco otros libros tuyos, yo creo que no estás en ese aspecto, ¿no? de una creación en 1812, sino que es un continuo, una construcción continua en el tiempo, ¿no? Pues vamos a... Iván, este no es el único libro que tienes, ¿no? Hay más libros dedicados, uno de ellos a un tema que también nos interesa mucho, que es la conquista de México, ¿no? Sí, los últimos libros que estoy escribiendo son libros que la Esfera de los Libros, que esta editorial me ha encargado al hilo de, bueno, coincidiendo con diversos aniversarios. El anterior a este fue un libro sobre Torquemada y el anterior fue, se tituló La conquista de México, que también es un título un poco controvertido por estos rigorismos que circulan por ahí. Y ese es un libro que coincidía pues con los 500 años de la llegada de Cortés y sus compañeros a las playas de lo que hoy es México.
Ujú. la nación mexicana, ¿verdad? Sí, yo creo que los aniversarios son buenas excusas para regresar a temas clásicos, la Inquisición, la Reconquista, la conquista de México, pues yo creo que son esos temas clásicos de la historia de España y no solo de la historia de España, son procesos históricos que han tenido pues un impacto mundial. De hecho, yo me sitúo en la estela de las tesis de Bueno, y Bueno habla del carácter imperial y de que somos fruto de la transformación de un imperio, y en ese imperio, pues, episodios importantísimos fueron lo que hizo Cortés, y el episodio importante fue lo que hizo, sin entrar en una serie de juicios, ¿no? que serían muy complejos de establecer, y sobre todo porque yo no pertenezco a ningún tribunal que pueda Claro. permitirme juzgar el pasado, No, no, evidentemente, ¿no? es que primero juzgar el pasado con ojos del presente Claro, es un poco injusto, ¿no? sí, sí, Injusto con sí, las personas que vivieron un tiempo que no es el que vivimos nosotros, claro. y eso es lo Y primero que hay que entonces, hacer. no, y lo que te decía, la Inquisición también tuvo un impacto importante a la hora de configurar algunos aspectos de este imperio. Y bueno, la Reconquista es un periodo donde se construye lo que Bueno definía como la nación histórica, que es la que se transforma en Cádiz. Como bien has dicho, yo me opongo a la idea de que España surge en Cádiz. Lo que surge en España, o sea, perdón, en Cádiz es pues eso, una revolución, una transformación Mm. de lo que hay precedente, y el precedente pues se va construyendo, que es un poco la tesis que yo trato de desarrollar en el libro. Pues lo que se va construyendo se hace al hilo de la Reconquista, se hace frente al Andalus, se hace frente al Islam, y como el Islam tiene unos anhelos globales, la respuesta también es global. ¿Qué Ujú. ocurre? Que de esta ofensiva religiosa y contraimperial, si se quiere llamar así, pues está la llamada Reconquista, que consistiría en la recuperación para el mundo cristiano de aquellos territorios que se pierden a partir del año 711, y cuya primera respuesta, como tú bien dices, se da en Covadonga. Por cierto, el episodio que dedicasteis a Covadonga de Yello Albás, al cual Mm. cito, por supuesto, el libro, estuvo muy bien. Sí. Diríamos que no puedo añadir mucho más de lo que dijo Balbás, en el sentido del providencialismo que hay en las fuentes, de la exageración de cifras por un lado y el aminoramiento por parte de otros, en fin, cosas que, como tú bien dices, tienen que ver con la necesaria contextualización que haya de hacerse con las fuentes. Efectivamente. Yo hay cosas que a veces yo intento no mojarme mucho, ¿no? Pero hay cosas que siempre intento dar mi opinión y se me critica, ¿no? Hay cosas que me parecen un poco graciosas en cuanto a nuestra historia, ¿no? Yo no creo que en Francia nadie diga que Francia surge con la Revolución Francesa. Habrá Claro. alguno que lo diga, pero no es una teoría mayoritaria, ¿no? Es decir, es la misma visión, ¿no? Es decir, como Francia hay una revolución, es cuando el pueblo decide que existe Francia. No, no, Francia en los Sí, libros sí, de texto sí, sí. franceses ya tiran hacia atrás lo máximo posible, igual que todos los países del mundo, menos este, ¿no? Este es el rara avis de la historia, ¿no? Que parece que no existe hasta que alguien dice que existe, pero los demás países existieron siempre, ¿no? Alemania existió siempre cuando no existió como tal hasta el siglo XIX, ¿no? Pues son cosas Sí, que en el fondo hay que a veces discutir y otras veces mejor ya pasamos de discutir, pero yo soy de los que creo que en la vida hay que hacer batallas, ¿no? Y cuando me dicen que no puedo hablar de la Reconquista, porque no existe, yo pues hago más programas y los llamo Reconquista. ¿Por qué? claro. Porque es un tema que, ¿cómo explicarlo? Y es la discusión que podemos empezar el debate aquí. Es un tema terminológico, es decir, yo puedo llamar de muchas cosas a algo y nunca se llamó así. Es decir, por ejemplo, en la Edad Media no se llamaban en la Edad Media. Ellos no vivían la Edad Media, ellos vivían sus tiempos modernos, sus tiempos actuales, su Claro. presente, y a alguien se le ocurrió llamar Edad Media en el siglo XVI o XV a finales, porque eran los tiempos pasados entre lo moderno y lo clásico, lo bueno, y esa Edad Media, ahí en medio, pues era mala, y al final, pues la Edad Media, y el mismo que te dice que no se puede decir Reconquista, es catedrático de medieval, ¿no? Pues entonces no, que no sea catedrático de otra cosa, pero de medieval no, porque el medievo nunca existió. Es decir, son Bueno, cosas que hay que ir ya, vamos a lo absurdo, ¿no?
Pues La verdad que es un debate que está muy, muy, muy enconado últimamente. Incluso ha habido algunos miembros de la academia que han pedido que se elimine del diccionario la acepción clásica. Además es una acepción, yo en el último capítulo se lo dedico al término y la idea. mm, La idea de recuperación está ahí, de restauración, pero que todos sabemos que no se da. Efectivamente, se restaura el culto cristiano, pero evidentemente no es el culto cristiano visigodo y no, el no, no, neogotismo. no. Digamos que funciona como ideología de fondo, pero no el 2 de enero de 1492 no se restaura el reino visigodo. Yo creo que eso no está fuera de toda duda. Lo Ujú. que pasa es que ejerce de ideal, de un mundo perdido que se tiene como referencia, pero evidentemente no se vuelve a los tiempos de Don Rodrigo. Lo que sí que es cierto es que se tiene muy presente. Yo en algunos momentos del libro, bueno, unos cuantos, recurro a gente del siglo XIV-XV que habla de Don Rodrigo entendiendo que ese es el mundo que se pierde y que se empieza a ganar con Don Pelayo, que por cierto, yo creo que Don Pelayo adquiere relevancia precisamente porque el avance continúa hasta el Duero en un tiempo relativamente corto. Si no, Don Pelayo se habría diluido, si no hubiera sido una escaramuza. No, no, claro, Claro, si no llegan a afianzar un reino, pues claro, no sería claro, si no lo afianzas, claro, claro. pues yo creo que Covadongas probablemente hubo unas cuantas. De hecho, los hechos de arma o muchos hechos de armas que hubo después de 711, pues podrían haberse considerado Covadongas, pero como no hubo continuidad, pues se consideran puras derrotas que diluyen completamente el hecho. ¿Qué ocurre? Pues que después de Covadonga prosigue un avance que probablemente también coincida con la fitna esta que se da o guerra civil en el mundo andalusí. Bueno, pues bien, pero es que esa es la propia historia. La propia historia funciona así. Y con estos datos hemos de quedarnos en el sentido de que yo sostengo, evidentemente, la historia se hace en el presente. Nosotros no quiero meter con Bernard Artis, por supuesto, no viajamos. Yo no he viajado a Covadonga ni he viajado a la nave de Tolosa. Es una especie de metáfora No es lo una que he hecho. metáfora, claro. Claro, es una metáfora. No tenemos esa máquina. Lo que tenemos es unos documentos. Me parece que has citado la crónica mozárabe, si no me equivoco. Sí. Pues la crónica mozárabe, tú dispones de ella, yo dispongo de ella, los vestigios arqueológicos van avalando. Ahora, últimamente, a mí me gusta mucho la arqueología y últimamente sí que se están descubriendo, hace poco me parece, unos enterramientos de unos visigodos en una cueva asturiana o Sí, cántabra. estuve el otro día con Yello en Uh-huh. una exposición que hay en Oviedo sobre la batalla de Covadonga y estuvimos hablando Ah, justo de esa cueva bueno, en Cantabria, cerca de la frontera con Asturias, sí. Ujú. sí. No, quiero decir que ese tipo de afloramientos, de descubrimientos, yo en ese sentido soy revisionista, en el sentido de que hay que revisarlo todo a la luz de las nuevas fuentes que aparezcan, evidentemente, ¿no? Pues ese registro arqueológico avala la tesis de una mayor gotización de esa tierra y de algún modo aminora las tesis de Barbero y Vigil de cierto índice. Es decir, que estamos en una pelea y un debate continuo que solamente se irá decantando hacia una posición u otra en función de esos, ya digo, esos hallazgos. Si ahora a la crónica mozárabe se le añadieran, y de hecho Yello Balbás y algún otro aluden, yo también, a algunas oraciones, algunos cánticos que hubo en la época que se asocian, parece que es Tempori Belli, si mal no recuerdo, que se están conectando posiblemente con la entrada de los musulmanes. Bueno, si aparecieran más, evidentemente hay que incorporarlo. Pero bueno, por volver un poco a lo que tú decías, a mí me parece que el término reconquista nos permite como mínimo señalar el periodo, saber de lo que estamos hablando y como tú bien dices, los bizantinos no se llamaban bizantinos a sí mismos, No, no, claro, claro. Se llamaban romanos. se llamaban romanos. Entonces hombre, podemos poner muy puntillosos, pero a mí desde luego la idea de que ha habido un agente externo, vamos a ponernos muy, muy, muy asépticos, un agente externo con una religión incompatible, esa es una cuestión peleaguda, pero es que es así, con el cristianismo. De hecho, los musulmanes llamaban politeístas a Ujú. esos sean los tuyos de hace 1300 años, y en adelante, bueno, lo que hay es ese agente externo que hay que expulsar de la tierra para reimplantar también un nuevo orden jurídico, económico y religioso que luego se va desenvolviendo. El resultado, pues como ya digo, es otro, pero a mí me parece que el término reconquista tiene bastante operatividad. Y de hecho, yo creo que la mayoría de los historiadores lo aceptan, pues, por cuestiones, ya digo, de operatividad. Yo en el último capítulo me he dedicado también, como esto está muy polarizado ideológicamente,
a ver en qué espectro se utilizaba Reconquista, y Reconquista se ha utilizado en todo el espectro político, derechas e izquierdas, hasta antes de ayer. Ahora ya pues ya sabemos que ya hay que discutir por todo, ¿no? Sí, sí. Pero es un término que, hasta donde yo sé, procede del francés, por analogía con los santos lugares, con las conquistas o las reconquistas de los santos lugares. Y de hecho tengo ya localizado, que lo publicaré en el Catolepas en cuestión de un par de semanas, un registro del verbo reconquistar, en este sentido, en el siglo XVII. Pues claro, es un término ya muy asentado historiográficamente, que ya digo que permite ponernos a entendernos. Y pertenece pues a este grupo de palabras de cobrar, recobrar, restaurar y todo eso. Sí, sí. Básicamente, el reino de Asturias, al poco de afianzarse, comienza lo que después se llama el goticismo, ¿no? Ese intento Claro. de volver una dinastía, a ver, nunca ya la visigoda de Toledo, sino la asturiana o los condados catalanes, pero todos intentan fundar, ¿no? Su poder en ser a lo mejor un vínculo con el anterior pasado. Claro, una legitimación, buscan legitimarse, yo creo que... Sí, sí. Pero eso, es decir, que eso es la vida misma, es decir, todo régimen político, más allá de sus medidas económicas y tal, luego tiene lo que diría, bueno, una nematología que le acompaña, una ideología, una propaganda, incluso una imagen. Es que es absolutamente inherente a la acción política, ¿no? Sí, sí, ahí no tengo dudas ninguna. Y después es interesante, ¿no? Cómo ahora queremos bueno, reconstruir la visión histórica, ¿no? Cada uno con su fundamentación también política e ideológica, ¿no? Y es lo que tú dices que a veces analizando, ¿no? El pasado, ¿no? Si tú lees, oyes el himno de Riego, pues habla de los hijos del Cid y habla de cosas que ahora son chocantes y antes eran no, normal porque era la historia común de todos, ¿no? Ahora, claro, surge una nueva reconstrucción de la historia y también de la reconquista, ¿no? Y ahí, claro, altera todo el estudio, ¿no? Porque una cosa es discutir, ¿no? A veces si un nuevo hallazgo hace cambiar, ¿no? El origen en Asturias, hubo muchas teorías indigenistas, ¿no? De que todo Pelayo era asturiano de pura cepa y no había salido jamás de su vida casi del monte. Después ya está la teoría de un espatario vinculado con la familia, su familia con Asturias y con también la zona vasca, ¿no? Y ahí vinculado con la corte de Toledo, que al final todo eso va uniendo puntos de una resistencia organizada de indígenas con parte de la corte que logró escapar de las derrotas, ¿no? Hace poco hicimos un programa con José Soto Chica que ya no, yo no quiero ya decir la batalla de Guadalete, sino la batalla de la Janda o la batalla que es muy interesante. Lago, ¿no? Al final es lo mismo, la batalla fue la misma, lo único, bueno, si es más verídico el dato, ¿no? El de la Janda que de Guadalete, pues no pasa nada, porque es la misma batalla y no sucede nada. Porque aquí nadie discute Guadalete, la derrota, nadie discute eso. Pero, por ejemplo, con la batalla de Covadonga, que es digamos, el hito, ¿no? Es el hito de que aquí es el fin, ¿no? El omega de la expansión islámica y es el alfa de la reconquista, ¿no? No es porque Asturias ponga eso, que lo digo yo, pero bueno, alfa y omega es un símbolo ya que los visigodos utilizaban, ¿no? Dios es el comienzo y Dios es el fin. Pero para esto nos sirve, ¿no? Es el fin de la expansión y el comienzo de la reconquista. Y aquí, Covadonga, que podemos empezar ya con esta batalla, para empezar un poco a ordenar el programa en unas fases, ¿no? Que podemos ir estableciendo cómo es la reconquista de la península ibérica, porque no digo solo de España, porque Portugal, que se independiza posteriormente, porque era parte también, hay que recordarlo siempre, del Reino de León, hay que recordar que también tiene su expansión, por tanto es la expansión ibérica o reconquista ibérica. Pues vamos a... Es verdad, en Portugal, analizando esto antes de empezar, en Portugal hay debate sobre su reconquista, o ellos no tienen dudas de que es una reconquista. No sé. Pues no sabría decirte. Sería interesante verlo allí, cómo lo ven. Así, intuitivamente, me da la sensación de que no. No, yo creo que no. Es más caínita que tienen que inventarlo, ¿no? Pero
habría que indagarlo. Yo Creo estuve, por ejemplo, ahí no me acuerdo cómo se llama la ciudad donde se fundó, digamos, la primera capital, y ahí no dicen nada de tal, es muy orgulloso de ser la capital. Y cuando estuve en el sur, Porto. no, Porto no, es una ciudad pequeña, no me acuerdo, si me viene a la cabeza te lo digo. Es donde estuvo el primer reino, el primer conde digamos, de Ujú. Portugal. Sí, es Portugal, viene de Porto, ¿no? Pero no, ahí si lo busco te lo digo. Y Vale. después, abajo del todo, ya casi ahí, ¿cómo se llama esa zona? No me acuerdo. Abajo del todo, en Algarve. Algarve. Un castillo de la Orden de Avis, pues ahí decía claramente que era la Reconquista o algo así decía, y lo ponía bien claro en portugués. Por lo tanto, no están en este juego, ¿no? de negar su reconquista, porque ellos, bueno, está claro que no reconquistaron el reino portugués, porque no existía Portugal. No, claro, claro, El claro. reino de Toledo sí existía, pero el reino de Sí, sí, Portugal sí, sí. no. No, yo le he dedicado un poquito al ideal neogótico que también inspira a Portugal y efectivamente está ahí. Evidentemente no reconquistan el Portugal, pero digamos que con la excusa, con la coartada, como queramos llamarlo, de recuperar el mundo godo, van cristalizando otra serie de reinos que por supuesto no son el reino godo. De hecho, las expansiones de la corona de Aragón por el Mediterráneo, esas no tenían nada que ver con el mundo godo. Lo que se hace hacia el Atlántico por parte de Castilla, tampoco. Las incursiones que hay hasta llegar casi bueno, en Inglaterra, perdón, claro, los godos no hacían esas cosas, pero bueno, digamos que el ideal se mantiene. Tú lo has citado, el ideal neogótico está ahí y inspira tanto a todos los reinos cristianos de la península. Yo creo que lo que no sé, por eso digo que habría que indagarlo, es si en Portugal están dándose golpes ahora a tenor de la pertinencia del término reconquista, que parece ser que allí sí que se utiliza mucho. Menos mal que yo tengo, como los del teatro, en una caracola, gente que me va diciendo cosas y me acaban de decir Guimaraes, justo, Guimaraes. 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 Y el castillo de Guimaraes que está aquí, y bueno, es su núcleo fundacional, la primera capital. Que es verdad que después deriva todo de Porto, de Portugal, sí, Sí. sí, 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 sí. Pues vamos a empezar, ¿no? Con la Reconquista, ¿no? Con lo mío, con Asturias, con Covadonga, ¿no? Es el núcleo de resistencia el que triunfa. Hay otros, a lo mejor, que también triunfan, ¿no? Porque en el fondo se va frenando en la zona también de Cántabra, en la zona vasca, tampoco hay una expansión fácil. En el Ujú. resto sí que llegan a entrar bastante, es decir, Sí, en claro. Cataluña llegan hasta Francia, ¿no? Bastante metidos. Bueno, la famosa batalla de Poitiers Sí, no, porque ahí los frenan, pero en Carcassonne, ¿no? Esa zona de por ahí sí. están durante bastante tiempo. Por lo tanto, vamos al núcleo, digamos, de resistencia: Asturias, Cantabria y territorio vasco, ¿eh? Ujú. Porque en aquel momento no era así nada, es decir, que todo estaba mezclado, ¿no? ¿Cómo se va fundando ese núcleo de resistencia y el reino de Asturias como reconquista? Bueno, pues más o menos ya lo has dicho, ¿no? Hay esta rebelión de Pelayo con un colectivo, pues sí que habría fuerzas probablemente indígenas, pues el sustrato tribal que hubiera, es que yo tampoco lo puedo saber. Probablemente habría un componente hispano-romano que en cierto modo también estaba mezclado ya también con el godo, y bueno, pues esa conjunción o esos vectores, digamos, darían la resultante de un ejército liderado por Pelayo, que gana Covadonga y que después con su alianza con Pedro de Cantabria, el otro duque godo, pues aparece ya una estirpe que, bueno, es muy complicado, es complejísimo todos estos reinados y todos estos reyes asturianos. Algunos mueren muy jóvenes, otros, bueno, pues están envueltos en luchas fratricidas, pero desde luego lo que ocurre es que con cierta rapidez se llega hasta el Duero. Y esa sería ya una frontera interesante, eh, por lo que supone pues, de un freno al andaluz que, como decimos, estaba también envuelto en una guerra civil, porque claro, también hay que entender que quien domina todo ese territorio son colectivos diversos, es decir, gente árabe, yemení, bereberes, godos que por medio de tratados, yo he puesto el de Teodomiro como ejemplo,
más relevante, quedan integrados de algún modo, cierto modo precario, pero no sé, los Banu Qasi, por ejemplo, en lo que sería Aragón, ya aguantan muchísimo más tiempo. En fin, es un mundo también muy complejo el de Al-Ándalus que permite de algún modo llegar, ya digo, hasta el Duero. Sí que es cierto que hay como 3 marcas, una estaría como 3, no sé cómo denominarlo, tres bandas Tres ahí, franjas, sí. franjas, mejor dicho, más que bandas. Claro, la franja, la marca superior está mucho más al norte, que estaría lo que es Aragón, la marca media pues estaría en el Duero y en Toledo más o menos, ahí es donde se va moviendo, y luego otra que estaría por el occidente. Bueno, ese cuadrante noroccidental se va repoblando, una repoblación que no se debe entender como que es un yermo en el cual se introduce población, sino que es una reestructuración de esas poblaciones, por supuesto otorgando privilegios, otorgando una serie de facilidades para vivir en la frontera, porque claro, España es una nación que se constituye en torno a la idea de frontera, y al ser además carácter imperial, la frontera siempre hay que irla alejando y se aleja hasta donde las fuerzas permitan. Siempre digo que por ejemplo, Hernán Cortés conquista el Imperio Mexica, luego al norte hay más conquistas, Oñate y demás. Pero claro, llega un punto donde las fuerzas se acaban, y es un poco lo que le pasa a Alejandro en la India, en fin, a todos los imperios, pues que encuentran su propia omega, como tú bien dices, ¿no? En el caso de estos reinos iniciales, pues ya digo, van bajando hasta el Duero. El Duero, además, en la parte que hoy sería Soria, pues ahí sí que hubo hasta el año 1000, con las aceifas de Almanzor y todo ello, pues digamos, un frente muy caliente, muy caliente. Y bueno, pues después ya sabemos que se conquista Toledo, y digamos esa sería ya quizá otra fase, ¿no? Conquistar Toledo es fundamental en el sentido de que pues, cae en manos cristianas por parte de Alfonso VI, que había estado, por cierto, allí desterrado, esa ciudad. Se marcha hacia allá el reyezuelo toledano, Al-Mamún. Después se conquista, aunque luego se pierde, Valencia, con lo cual, digamos que yo en el libro lo que he tratado de explicar es como que hay una especie de franjas o carriles naturales de expansión. En algunos momentos casi algunos reyes cierran el frente, ¿no? A Navarra le cerraron. A Navarra se lo cierran, evidentemente. Ese camino hacia el sur se lo Sí. coparon. O sea. Evidentemente Navarra, que tuvo una gran pujanza con Sancho el Fuerte, el Mayor, perdón, queda encajonada. Y es que es verdad que esos expansionismos iban coordinados, pero claro, en función de quién tuviera más fuerza, pues se queda con más territorio. De hecho, digamos que Castilla va ampliándose así, ¿no? Ganando amplitud en la base de la expansión, ¿no? Más fases, bueno, yo diría que aparte de las fases habría hitos, ¿no? Hay un hito que es fundamental, digamos, también estamos en el siglo XII, es derrota de Alarcos seguida de victoria en las Navas. Eso de algún modo abre la llave de lo que es Andalucía. Luego otra fase podríamos, estoy yendo muy deprisa, pero bueno, o podríamos localizarla en las conquistas que hace Fernando III, que además en el testamento que le da a su hijo, ya le dice que le entrega a España, la una conquistada y la otra tributada. De algún modo, Fernando III, yo estoy, por cierto, ahora en Sevilla, ciudad muy fernandina. Sí. Fernando III, de algún modo, le dice a su hijo que prácticamente esto está hecho, y que el reino de Granada pues caerá como fruta madura en virtud de que es ya un reino tributario. Bueno, pues evidentemente ahí ocurren muchas otras cosas. Estamos después con la irrupción de la Casa de Trastámara, en fin, con una serie de situaciones que se van siguiendo. En el reinado de Alfonso X, para no adelantarnos, pues se da el fecho del imperio, famoso, su intento de ser emperador de romanos. Eso del Allende es algo, yo lo que subrayo siempre es que en el Cantar del Niño Cid también se habla de que él dice que una noche podría dar el salto a África. Siempre se tiene muy claro que en la lanzadera de las invasiones hay 3, sobre todo fundamentales: almorávides, almohades y benimerines, vienen de allí, y de algún modo hay que controlar esa otra orilla, ¿no? Bueno, pues
digamos, la última fase, por ser, ya digo, muy telegráfico. Todo esto mientras Aragón se está expandiendo por el Mediterráneo. La última fase pues sería después de la conquista de los reinos de Jaén, Sevilla y Córdoba, pues ese reino de Granada que al final acabará cayendo en 2 de enero de 1492, siendo un verdadero día glorioso para la cristiandad porque de algún modo se contrapesaba la pérdida de Constantinopla. Digamos que por lo menos el brazo occidental del Islam habría sido mutilado en Granada. Y bueno, pues yo creo que esas son unas fases que se pueden, sí, ya digo, atropelladamente distinguir. Es interesante que en el caso de esa expansión hacia el sur, España, por bueno, motivos que el descubrimiento de América altera todo el proceso, siempre estuvo en mente, ¿no? Seguir hacia el sur y seguir, ya no reconquistado territorio a lo mejor del reino visigodo, pero sí que había sido cristiano. Y es un tema que se Sí, vincula a las cruzadas. Tenemos el ejemplo de Portugal, que sí pasó la batalla de Alzaquebir, ¿no? Alcacebir. Y incluso hay, bueno, cierta documentación que los reyes católicos bueno, tenían en mente, ¿no? Seguir expandiéndose hacia el sur y después derivar hacia Jerusalén, ¿no? Es decir, eso, claro, hay claro, que lo que vincular todo a ocurre, las cruzadas, porque es un elemento similar. Las cruzadas lo que buscan no es conquistar tierras ex novo, no, es recuperar para la cristiandad lo que se arrebató en otro tiempo, ¿no? claro, lo que pasa es que en esa estrategia de carácter global, lo que aparece como una sorpresa es un nuevo mundo, que es como se le llama, un nuevo mundo que tiene la particularidad de estar poblado por seres humanos, ¿no? Entonces, que eso ya produce, aunque no era la única acción, digamos, de los reyes católicos y posteriores, claro, eso produce una conmoción en el mundo se transforma absolutamente. ¿Qué se hace con esas gentes? Ujú. Claro, y ahí es donde está, yo creo que la más grande obra española, ¿no? Que es la integración, porque en la península no olvidemos lo que pasaba con los judíos o el vaciamiento de moros que se dio en muchas ciudades de Andalucía. Es decir, claro, también es una cuestión de fuerza, ¿no? Si tú tienes fuerza para mantener el territorio o no, pues te quedas en él o retrocedes. Estoy pensando en la conquista que se hizo fugaz de Almería por parte de Alfonso VII, y es que a veces las incursiones Mm. permitían el mantenimiento de las conquistas y había que replegarse. En España lo que no hay, que esta es una de las visiones que están más asentadas, es pues una especie de convivencia armónica, llena de mestizaje, y etcétera, Mm. etcétera. Bueno, evidentemente intercambios A ver, y alguno que cambiaba de religión por bien, pero Hombre, por después los supuesto, mozárabes mantuvieron mucho tiempo claro. bueno, sus creencias porque no era tan fácil la asimilación, salvo que Claro, cambiases completamente tu religión. porque lo que no había era tolerancia religiosa, lo Sí, que sí. había era corrupción a un precio muy elevado, a un coste muy elevado, con matanzas en muchos momentos, que decir los pogromos, por ejemplo, siglo XIV, con los judíos. Y lo que iba a decir, que en América ya es otra cosa. Ahí es totalmente diferente a lo que se está haciendo en España. En España peninsular, ya podemos decir. Porque allí sí que hay unas órdenes expresas de casarse unos con otros. Aquí no, aquí había unas diferencias enormes y sí, no digo que no lo hubiera, evidentemente. Y luego además incluso te diría que casi más también en los estratos más económicamente más distinguidos y donde el linaje también o la estratificación social mandaba mucho, pero Mm. en realidad, bueno, los recelos hacia el moro y hacia el judío están ahí. No, eso se ve en los juicios de sangre que se hacen posteriormente para Claro, eso, claro. claro. Los, Ahí, los- los estatutos de limpieza de sangre y otra cosa, yo soy conquense, ¿no? Entonces, si tú te lees el Foro de Cuenca, que es un foro que tuvo cierta importancia porque sirvió de modelo para otros, las asimetrías que hay entre las penas son enormes. Es decir, Iván, si se si un corta, te mando otro enlace, ¿vale? Ajá, perfecto. Si un moro mata a un cristiano, recibe un castigo muy superior al caso simétrico. Entonces, es decir, que hay que ver la historia con toda su crudeza y ni condenarla ni santificarla, es decir, entender la sucesión de hechos y las consecuencias de unos con respecto a otros, ¿no? Porque eso es lo que hago. Sí. Un segundito, que tenemos un problema técnico que solucionamos en un minuto.
Mientras tanto, si tenéis alguna pregunta que hacer, ya sabéis, la podéis dejar en el apartado que pone preguntas, ¿vale? Es que hoy, por problemas técnicos con... Os había dicho que tenía problemas técnicos con el invitado, tuvimos que cambiar de plataforma y esta me limita, ¿vale? Ya empezamos, ¿vale? Hola, Iván, ya estamos aquí juntos de nuevo. Perdona. No, esto fue por el problema que tuvimos con el otro programa y aquí hay que hacer ñapas y apaños, no pasa nada. Bueno, ya nos hemos comido 40 minutos. Venga, sigamos. Pues vamos ahora con menos prisa ya. Pues tenemos ya esta mini resumen que en tu libro explicas mejor de cómo fue toda la Reconquista, los distintos hitos, batallas, campañas, y hay que recordar que no es un continuo porque los reinos agotaban, no tenían capacidad para continuar las guerras. Otras veces las disputas entre los reinos cristianos hacía que no se centrasen en el sur, ¿no? En la Reconquista. Otras veces las propias guerras civiles entre los castellanos, ¿no? En la época de los Trastámara, que aquí tenemos un programa sobre las guerras civiles castellanas, hace que, bueno, dejemos esto de Granada para otro lado y cuando se acabe el problema y estemos ya unificados, pues vamos a Granada porque ya tenemos la paz interna, ¿no? Es decir, estos elementos. Y también hay que recordar, ¿no? Que tanto en los programas de las cruzadas como en los que hago de la Reconquista, cuando hablamos de Reconquista en España, se nos olvida que la primera cruzada del mundo se hizo en España para recuperar un pequeño castillo, Barbastro, aquí en España, y después casi todas las grandes batallas de Reconquista tuvieron bula de cruzada. Eso implicaba que había unos impuestos para recaudar y que ese dinero que se pagaba de los diezmos de la iglesia se dedicaba parte a las cruzadas, y las Navas de Tolosa es la gran batalla a la que dedicamos 2 programas, pero es importante, ¿no? Porque la gente dice, no, si al final era todo paz. No era paz. Lo que pasaba es que las guerras hacía que no hubiese esa guerra. Había otras guerras, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que esta también es una cuestión muy controvertida. Evidentemente, nadie puede suponer que hay 800 años de lucha constante. Es absurdo. Pero sí, lo que hay es una continuidad de avances. Y si hay retrocesos es por pérdida de fuerza. El tema de Almanzor y sus aceifas, ¿no? Pues eso produjo mucha conmoción en los reinos cristianos. Y también hubo, como bien dices, una serie de enfrentamientos entre cristianos, pero que una vez superados quedaba una especie de mala conciencia de, bueno, nos hemos peleado en casa cuando tenemos un problema que acometer fuera de ella, que es esa tarea de recuperación para el mundo cristiano de la península ibérica. Eso se da en todo momento. Luego, como tú bien dices, claro, las ofensivas se hacían en virtud de los recursos que tenían, porque es que, bueno, y en toda guerra como las que estamos viendo ahora, el tema logístico es absolutamente clave. Yo leyendo, vamos, por irnos al último tramo, las últimas conquistas que se hacen en Loja, en Ronda, en Granada, claro, requerían de un esfuerzo económico tremendo, de la movilización de muchas personas, de animales, de abrir caminos, es decir, que no es todo tan fácil. Luego, por otro lado, lo que no hubo tampoco son grandes batallas campales. ¿No? Solían ser muchas veces pues asedios, quema de recursos, quema de cosechas, es decir, guerras también de agotamiento. Pero bueno, que esa es la vida misma. Lo que estamos viendo en Ucrania y Rusia no solamente son bombas de un lado y de otro, estamos viendo pues la destrucción de recursos y bueno, pues como en la guerra pues hay diversas estrategias convergentes. Esos 800 años, pues ya digo, lo que hay es siempre ese ideal, y ese ideal, luego están ya las contingencias de cada momento. Pues no olvidemos lo que era un ejército, mantenerlo, ir avanzando con un ejército al que ahora hay que darle de comer todos los días, en fin, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero, insisto, el proceso es continuado y solamente hay vuelta atrás cuando hay fracasos. Sí. De hecho, una batalla campal no era habitual porque nadie se arriesgaba a perder Claro. efectivos. Es decir, cuando
la gente imagina una batalla medieval por el cine, ¿no? Son 20.000 contra 50.000. La batalla de las Minas Tirith en El Señor de los Anillos, ¿no? La realidad es que la demografía no era muy alta y poner en riesgo lo mejor, ¿no? De tu juventud y lo mejor de tu reino, tu caballería y tal, no era muy habitual. De hecho, las Navas de Tolosa es la gran. Y después hasta ahí La gran ya batalla. hay muchas racias, muchas cabalgadas, muchos asedios. La, Sí, la sí, guerra de sí. Granada, que tengo un par de programas sobre ella, es todo asedios. No hay grandes Sí, batallas campales, o bueno, una emboscadas y tal. Pero la sí, sí, realidad sí. es que es una guerra de asedios porque, en primer lugar, te permite a ti no tener mucho riesgo y te permiten debilitar la amenaza siguiente del enemigo, ¿no? Porque mientras está asediado, tú le destruyes los campos, le evitas que pueda organizar una contraofensiva el año siguiente, y así, bueno, vas haciendo, ¿no? Algo que con mi amigo José Soto, no, José Soto Chica, no, este fue José Luis Costa, que está haciendo un doctorado muy interesante sobre las milicias concejiles. Él Sí, decía ujú. que la guerra siempre estaba abierta. Eso de la paz, no. Entre la frontera se podían llevar bien, ¿no? Sí, sí, se llevaban bien. Tú a lo mejor podías tener una relación, bueno, tranquila, ¿no? Con el vecino musulmán que estaba en la huerta cercana, ¿no? Pero al poco se hacía una racia y no pasaba nada. Tú podías matar al vecino al lado, robarle la cosecha y después, cuando estaba tranquilo, pues no pasaba nada, ¿no? Es decir, era muy habitual esa relación de frontera, ¿no? Como el western americano, ¿no? Que parece que está todo tranquilo, pero de repente se desmadra aquello y el que era el indio que te vendía el vino, ¿no? La piel, a cambio de licor, pues al poco os estáis matando. Pues era muy parecido Sí, a la sí. frontera castellana, ¿no? O frontera Sí, aragonesa. de hecho, ahí, ya digo, en la última fase, que es cuando esa frontera más tiempo está prácticamente ahí, sí, se dan también figuras, a mí yo las he querido tratar mínimamente al menos, ¿no? Como los homicianos, que eran personas que iban un poco Ujú. a sus delitos allí, homicianos De de homicidio, homicidas. sí, 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 sí. Era, la condena Había, de homiciano era ir a la frontera, que de claro, hecho, era ir allí a jugarte la vida y mantenerla si eras capaz de ello, ¿no? También estaba pues una especie de mediadores entre los esclavos y sus familias, en fin, un mundo bastante complejo. No podemos pensar efectivamente en un constante enfrentamiento de grandísimos ejércitos por los factores que estamos diciendo. Cuando uno lee en las crónicas, pues talamos las viñas, quemamos sus cosechas, claro, era desgastar al enemigo, que era en una sociedad cuya economía era bastante cortoplacista sí, sí. por obvios, pues quemar una cosecha era terrible. Las hambrunas que podían desencadenar, los brotes de peste que a veces se daban, que también operaban a favor o en contra de uno u otro bando, en fin, es un proceso mucho más complejo que la mera batalla, que sí, que efectivamente en el cine es muy espectacular y poner muchísimos, ahora más con el ordenador puedes meter lo que quieras, ¿no? Muchísimos soldados, pero claro, los contingentes eran mucho más reducidos. Bueno, eso ya hay expertos en la historia militar Sí, sí. que reducen más las cifras de lo que tendemos a pensar por esta idea que tenemos de los grandísimos enfrentamientos. Y así es como se fue haciendo en un mundo que, como tú dices, asemeja bastante al western. En algún momento sí que recuerda, ¿no? Sobre todo en las últimas fases, ¿no? Esto de moverte en la frontera. La frontera, evidentemente, no era una línea, era una gran franja, ¿no? Ujú. La cual, por la cual pululaban determinados individuos, ¿no? Sí, sí. Que Y también durante de una elementos época como era los almogávares. una gran zona de nadie, ¿no? Es decir, cuando, digamos, el califato de Córdoba no pudo controlar, ¿no? La zona cercana al Reino de Asturias, creó una zona muerta que siempre se dijo que era una zona desértica y ahora la arqueología está descubriendo Sí, que sí. ya no, que había ciertos puestos, digamos, Sí, 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 gente que sí. vivía allí, Sí, ¿no? y Desgraciados que quiero. vivían a su bola. Bueno, Claro, desgraciados no, vivían a su bola, que a lo mejor y era mejor. te, y te voy a dar una idea, mira, te voy a dar una idea para un programa que te puede ser muy interesante. En la zona en torno a Medinaceli, en esa frontera, Isaac Moreno, que es un ingeniero que está haciendo unas labores extraordinarias de recuperación de calzadas romanas, tiene hecho un estudio que acaba de publicar de las atalayas musulmanas, que eran una especie de telegrafía. Atalayas de señales, sí, sí, sí.
de señales de humo para que en esa frontera rápidamente se supiera si bajaba una columna cristiana a amenazar aquellas tierras. Bueno, así era más o menos el mundo aquel, pues con unos contingentes reducidos y siempre sujetos al problema de comer, de la manutención. Pues mira, Iván, justo hablé con Isaac Moreno porque me lo llevaban Mira. recomendando mucha gente y yo cuando mis oyentes, o sea, ya mis amigos, porque ya muchos son ya de mucho tiempo ya, me dicen, Paco, Isaac Moreno, tal, y dije yo lo intento. Y bueno, le pedí amistad, vía amistad Facebook y empezamos a hablar y va a venir en mayo, porque yo ya estoy, ya te dije que te encontré un huequín y te lo metí, pero ya estoy para gente para mayo. Y va a venir justo a hablar de su libro, de ese que estamos hablando justo, de las torres telegráficas de frontera, ¿no? Pues ese es un ejemplo muy bueno, muy gráfico, de cómo se funcionaba. Es decir, había por ejemplo, ahí en esa tierra, perdón, que él tiene analizado, yo he estado con él, de hecho, hace unos años. El castillo de Gormaz es la gran estructura defensiva que hay de concentración de tropas. Luego está Medinaceli, pero bueno, en torno a ello y a las calzadas, pues claro, es que hay que entender que hay que moverse por el territorio. La cosa es mucho más compleja de lo que puede parecernos. Hay ese sistema de atalayas que permitían rápidamente dar la voz de alerta. ¿Y qué hacer? Pues tener el ejército que estaría ahí, lo que decía yo antes, de la marca superior y movilizarlo. Pero claro, si movilizabas esa tierra, podían atacarte por otra, porque las fuerzas, ya digo, eran muy limitadas. Sí, es muy interesante las porque subidas de los musulmanes eran por ahí, por otro lado. Viendo un mapa de España, ¿no? La gente a veces se lía, ¿no? Porque dice, línea recta, ¿no? y para bajar, bueno, es verdad que la vía de la Plata te facilita mucho llegar al sur y es la expansión del Reino de León, está claramente ahí. Pero, por ejemplo, claro, Navarra, Aragón en parte, claro, su expansión se ve molestada por unas montañas y al final lleva a que esa zona de Medinaceli, de hecho, el Reino de León tuvo la batalla de Clavijo, que vale, es un poco camino hacia Medinaceli, si nos dirigimos por el Valle del Ebro, ¿no? Y vamos hacia Medinaceli. El otro día hablando con Yello, que si está viendo el programa, va a decir claro que sí, me lo explicó él. Estábamos con un mapa de un poco de puntos defensivos y es justo esa franja, ¿no? Que viene de Cantabria, que baja por el Valle del Ebro y deriva hacia Medinaceli, ¿no? Y estuvimos hablando ahí de la gran concentración de fortalezas y puntos defensivos que había allí respecto a otras zonas, ¿no? Claro, porque aquí yo creo que estamos un poco, lo mismo que estamos cautivos de la imagen cinematográfica de grandísimos ejércitos, también estamos cautivos, yo creo, de estos mapas que siempre lo digo que son como dos manchas. Una mancha que es la parte cristiana y otra fluctuando, evidentemente, el mundo andalusí. Pero claro, el mundo andalusí de la frontera para abajo era también muy complejo, no hay más que pensar después con el mosaico que se da, los llamados reinos de taifas. En el norte también había enfrentamientos. Y luego los movimientos que se podían dar pues no se daban de una manera homogénea, se daban pues por antiguas calzadas, por valles, en fin, que la orografía, como parece una perogrullada, pero a veces se obvia, pues imponía muchas condiciones, o restaba posibilidades o las facilitaba en función de quién dominara esas vías. Eso también es fundamental. Aspectos también que se olvidan de la Reconquista, el factor naval. Y en Sevilla, conquista en 1248, se da gracias a la entrada por el Guadalquivir del almirante Bonifaz, que es el que rompe el puente de barcas que comunicaba Triana con la ciudad. ¿Qué produce con eso? Pues otro asedio, efectivamente, la carestía de abastecimientos de la ciudad de Sevilla, que acaba cayendo. Es decir, por ejemplo, la conquista de Sevilla es una conquista anfibia. Sí. Hay elemento tal, y de hecho los que rompen las cadenas son villas cantábricas de Santander y Avilés, aquí en Asturias, que tiene parte de las cadenas en su escudo. O sea, su escudo recuerda esa ruptura, ¿no? Realmente no, hay que recordar que cuando veáis esas villas marineras que tienen una cadena de una torre a otra, no es que fuese una cadena, porque existe eso, pero no es en la batalla esta de Sevilla, no era una cadena, sino que era un puente de barcazas, de madera, que estaban unidas entre ellas con cadenas.
y por eso se podían romper fácilmente con un barco. No era una gran cadena como la que cerraba el puerto de Constantinopla, no, no es eso. Claro, todo esto lo digo, y ya digo, yo soy un mero aficionado y además yo no soy ni muchísimo menos experto en el tema militar. Tu canal va más en ese sentido. Pero lo digo un poco para que se entienda la complejidad de todo este tipo de operaciones. Otro factor importante, pues hablamos de la caballería, todo el mundo sabe lo complicado que es criar caballos, es más difícil de lo que parece y mantenerlos sobre todo sobre el terreno, no es tan sencillo. Cuando se habla de las vías estas que se abren en Andalucía, se habla de cifras enormes de bueyes, es decir, la movilización que había de recursos económicos y de todo tipo era enorme, porque además había que tener en cuenta que la retaguardia tampoco podías dejarla desabastecida. Sí, claro. Si no Es decir, que te levantaban una revuelta. Claro, y luego además que al pueblo tampoco lo podías oprimir excesivamente con unas cargas impositivas insoportables. En cierto modo, el mundo andalusí fue víctima de ello. La política de esclavista seguida por Máxime, por Almanzor, exigía de un aumento de tributos, lo cual crea impopularidad hacia el gobernante y lo cual va dejando a sus espaldas pues ciertas deslealtades. Es decir, la cuestión es mucho más compleja de lo que puede parecer. A ello habría que añadir muchísimos otros factores, ¿no? Pues el factor judío y otros muchos. Sí. Pues voy a unas preguntas que hay en el chat, o tenemos algo que así que aportar para ir matizando ya al final del libro. Más o menos en tu libro lo que tratas es justamente lo que estamos hablando, un poco la evolución digamos, de conquistas. Después pasas a cómo va evolucionando, ¿no? El goticismo, después ya llega un tema muy interesante, que es el tema que comentaste, es lo de Imperator Totius Hispanae, ¿no? Que cuando dice, no, nadie quiso ser de España porque eran Españas. Yo siempre digo, no. Hubo uno que se quiso ser emperador de toda España. Porque el término España, como un lugar geográfico vinculado, existió en el medievo siempre. No como una política, ¿vale? Eso sí, vale, no. Pero tampoco la Alemania... No, pero además, eso lo explica muy bien José Antonio Maraval, que yo he utilizado su obra. Siempre hay esa idea de totalidad. Otra cosa es que no la tengas. También hay incluso algún ejemplo he puesto de reyes que dan a sus hijos en herencia territorios no conquistados. ¿Por qué? Porque se presupone que hay que seguir en esa línea expansiva. O sea, que en ese sentido, la teleología, digamos, que acompaña a esta época es evidente en el lado cristiano, es absolutamente evidente. Sí. Ahí lo coincido mucho. Te quería comentar una cosa así muy rápida. También en el libro lo que he intentado es no solamente que sea una sucesión de batallas y de enlaces matrimoniales y de pactos, sino también atender algunas cuestiones importantes como son los mitos. Hay varios mitos que son fundamentales porque todo periodo histórico va acompañado de determinadas ideologías y mitologías, ¿no? Mitos como el de Santiago, mito como el de Bernardo del Carpio y su operatividad política, incluso mitos como el Cid. Cuando digo mito no quiero decir que el Cid no existiera, sino que el Cid adquiere una sobredimensión que excede sus hechos estrictamente biográficos. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, yo creo que la historia se nos queda un poco escuálida. Yo creo que hay que acompañarla de diversos aspectos que, aunque hoy nos puedan parecer casi gratuitos, tuvieron mucho impacto y sin ellos no se puede entender. No, claro, es que a ver, cuando alguien dice, no, es que, bueno, no era para tanto el Cid, era un hombre frontera que cambiaba de bando. Sí, pues bueno, sí, tienes razón, es verdad, a lo mejor organizando tal y es verdad, y a lo mejor es que era así. Pero para el lector medieval, el que oía historias, el que iba a la plaza del pueblo y le contaban la historia del Cid, ¿no? Al final era parte, digamos, de la cultura, un ejemplo a seguir, una persona... Se convierte en un modelo. Justo, es un modelo. Se convierte en un modelo, mira, fíjate, dando un saltito al libro mío de la conquista de México, en sus últimos años de vida, Hernán Cortés dijo que sabía que había émulos de sí mismo. Es decir, él era ya un modelo por su carácter victorioso para otros conquistadores que querían ser una especie de Hernánes Corteses en otros territorios. De hecho, algunos lo intentaron, y otros, con mayor o menor fortuna. Pues el Cid se convierte en un símbolo el gran infanzón que vence a los moros, incluso aquellas leyendas de vencer después de muerto. Es decir,
esos factores son importantes porque ya digo que se convierten en modelos que la gente quiere imitar, perdón, que quiere emular. Claro, es que esto hay que recordar que bueno, en todos los periodos históricos existen héroes, ¿no? Un héroe Claro. es el ejemplo a seguir, ¿no? En la Grecia clásica, en Roma existía el héroe, en la Edad Media existía dos héroes, ¿no? Era el héroe santo, que era el santo, era un ejemplo a seguir, y el héroe caballero, ¿no? Y, aparecen las famosas novelas de caballería, todo eso para la gente que sabía leer, y si no, los juglares iban por ahí contando historias. Al final, la gente tenía un ejemplo a seguir, un mito. Pero ahora, desde el sofá de tu casa en el siglo XXI, te puede parecer una chorrada, pero también le va a parecer una chorrada a gente que sigamos a influencer y que gente tenga 10 millones de seguidores por hacer bailes de TikTok y claro, por ejemplo. Que los niños cuando busquen en internet Google ¿qué quieres ser? Influencer. En el medievo, pues sería ¿qué quieres ser? ¿Caballero andante? ¿O qué quieres ser? No, Claro. no. Y es que efectivamente los modelos son cambiantes. Claro, Los modelos claro. son cambiantes. Y el Cid, pues permanece hasta en el himno de riego. Sí. Muy bien. Sí. Por cierto, si lo quieren restaurar, creo que tendrán que quitarle esa Sí, estrofa. yo ¿No creo que van? eso lo van a cambiar, sí. ¿Por qué? Pero a lo Porque mejor no lo los héroes saben van muchos, cambiando. Ahí, Iván, a lo mejor muchos no lo saben, el himno. Pues que le den un repasito y entonces convertimos el himno de riego en otra cosa también de facha. Es que aquí, claro, como todo va Claro. en esta línea, pues un poco todo absurdo y nos quedamos en la nada más absoluta. Te quería puntualizar una cosa. En el último tramo de la Reconquista sí que ya existe efectivamente el ideal caballeresco. Y es que se denuncia el hecho de que algunas personas van a la guerra, algunos nobles, a hacer hazañas, así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay esos modelos. Lo mismo que en los años 90, en España todo el mundo quería ser yuppie y peinarse con una. Pues bueno, son modelos Querían de... ser Mario Conde, que era el ejemplo de Yuppie Sí, español. es que no quería decir el nombre, pero bueno, pues Mario, para Lo ser digo más yo, extra, pasa. pues Mario Conde. O sea, que la gente quería ser Mario Conde. Bueno, también es verdad que cada época tiene los ídolos que se merecen. Claro, justo, sí. Entonces, pero bueno, es verdad que la gente quería... Y los niños juegan en el colegio y yo me pido Cristiano Ronaldo. Claro, justo, sí. Claro, hay modelos, es que es así. ¿No? Entonces, en estas épocas históricas, pues no había tecnología, no había TikTok, pero sí que había cantares, sí que había, bueno, una difusión de unos modelos que eran los que se querían imitar. Y de hecho, se exportan, digamos, al nuevo mundo, en cierto modo. No. Y, por ejemplo, la imagen, ¿no? de Santiago y Cierra España, ¿no? De Santiago Matamoros, llega a América y evoluciona mucho, porque Santiago se convierte en Santiago Mata Salvajes, ¿no? Pero después, Mata cosas indios. de la vida, Mata Indios, sí. Pero después se reconvierte en el protector de los indios. Y de hecho, bueno, es un tema que me apasiona mucho. Evoluciona tanto que en las guerras de independencia lo llaman Santiago mata españoles. No lo sabía. Sí, evoluciona mucho. Pues eso no lo sabía. Sí. Y se convierte como era el defensor de los indios y parte de los indios que se pasaron al otro bando, lo configuraron como el salvador de los indios y en contra de los españoles. Es un tema muy interesante. No se llega mucho, pero está. Y cosas de la historia, ¿no? Que a veces la historia tiene anécdotas muy, muy interesantes. Pues vamos a ver preguntas de la gente, a ver qué nos sorprenden, porque puede haber de todo. Vamos. Yo voy por orden y si veo alguna que ya está respondida, no. Los que rechazan la Reconquista ponen en duda las pruebas de ella. Vale, pero no aportan ninguna de su postura. Bueno, yo el último capítulo le he dedicado a eso, o sea, le he dedicado a la idea y al concepto, son cosas diferentes. Sí que es cierto que esto que he dicho del siglo XVII, del verbo reconquistar, me ha parecido, después ha salido la segunda edición, bueno, si hay tercera lo incorporaré. Ojalá ya me lo encontré más tarde. Y lo recupere. Me lo encontré más tarde, son cosas que suelen ocurrir, ¿no? Es como cuando te compras y en el escaparate siguiente ves los que te gustan. Bueno, pues ya llegará o no. Para el siguiente día. A ver qué tal. Ahora con el subidón que va a pegar con Hombre, no, con Belun Artis va a petarlo. El que lo quiera comprar, ya lo sabe, en cualquier librería, porque es un libro que está bien distribuido, pero si compráis en esa multinacional que se llama Amazon y vais a comprar ahí, pues a través del enlace de Belun Artis, que os pongo en los programas y así me ayudáis.
Porque Pues soy, nada, digamos, venga. un autónomo que, bueno, que tienen un acuerdo con ellos, pero yo siempre digo que si sois de la librería de vuestro barrio, en ella, ¿vale? Yo tengo un librero amigo, dice, Paco, no estés todo el día diciendo Amazon. Yo ya, pero aquí yo digo siempre el librero, pero si no, ya que vais, sois vagos, pues a mí. Que vayan de parte de Paco a Eso, Amazon, justo, ¿no? eso. Si no, no vayáis. Vale, vale. O sí, Bueno, pero a través de Paco. Pues es un tema muy interesante porque es verdad que se va encontrando cosas siempre. La gente es muy talibán en todo, Iván. Y dices, no, esto, ya. pero es que cuando escribí el libro no lo sabía. Y ya está, ya hago una fe de ratas cuando vaya a la nueva edición si lo encuentro, ¿no? Y si no, en el siguiente libro que haga, pues lo menciono. Pues muy Bueno, interesante. tengo que decirte, Paco, en esta segunda sí que hay un pequeño párrafo que he añadido de un techo que hay en un palacio de Granada, Ujú, la Casa de los Ricos, con una alusión interesantísima a Don Pelayo. Así claro. que el que quiera lo busque. Vale, bueno, voy a decir solo a David Nievas que vive en Granada y que es guía así, que Ah, vaya a Granada, que necesite un guía, pues que se ponga en contacto con David, que es muy buen acompañante de viaje, y que lo busque a Pelayo, sí, sí, y que me mande foto. Pues hay más preguntas. ¿Qué hubiera pasado si los musulmanes hubieran conquistado toda la península ibérica? ¿Se hubieran parapetado detrás de los Pirineos, haciendo imposible la reconquista de Francia? bueno, como todo imperio, su límite es universal, lo hubieran intentado, pero evidentemente, pues si hubieran colmatado Mm, toda la península ibérica, pues sí, el Pirineo son una barrera natural importante. mm. Bueno, eso ya sí Bueno, especulativo. o hubiesen intentado subir para arriba, quién sabe, claro, claro, quién sabe, Claro, claro. no, hubieran intentado, pero que como a mí no hubieran contado con esa barrera natural, pero Sí, ya digo sí, que sí, estas son las lucubraciones que tampoco podemos saber. sí, sí. La rápida caída de Andalucía tras las Navas, territorios grandes y poblados, rompió el esquema de lenta repoblación con colonos del norte y de ahí la diferencia cultural con las Castillas. Bueno, no, Córdoba, Jaén, toda esta tierra se repuebla con gentes venidas de todas del Bueno, y norte. Sevilla también. Sevilla, yo Y creo Sevilla que también, y el sí. repartimiento que se hace de Sevilla, pues trae. Lo que pasa que es verdad que en algunos momentos pues, se repartían las tierras y la gente no permanecía. Es que no era fácil, es que es que tampoco hay que entender que los reinos de esa época coinciden con las provincias, ni que toda la dominación era homogénea, ¿no? Entonces, claro, a ti te podían dar un territorio y luego estaban que tú lo ocuparas o no. De hecho, Sevilla se vacía, en cierto modo, de elementos, vamos a llamarlos castellanos. Ujú. Cuando digo castellanos, castellanos, como todo el mundo sabe, un vasco es un castellano. Esto ya sé que a algunos les molestará, pero es que es así. O un asturiano o un gallego, que tengan sus particularidades, forman parte de esa corona. Entonces, bueno, vienen gentes venidas de ahí. Incluso también vienen gentes de la península itálica, Sí, sí, sí. de que se asienta aquí, gente que tiene también intenciones comerciales. Aquí Sevilla es una ciudad muy cosmopolita, De una hecho, ciudad En Sevilla, el programa que hicimos sobre la batalla de Sevilla, al genoveses y final tal. contamos la historia del repartimiento y ponemos ejemplos de a quién se reparte, cuánto se reparte, Claro. y se hablaba de eso que tú dices. Sí. Un factor italiano importante que se mantuvo. Ujú. Sí, sí, los genoveses, de lo que fuese comercio, estaban En siempre. Almería, me parece que en Almería es donde se asentaron también pisanos, gente de la Ujú. República de Pisa, en fin, en que tampoco España estaba aislada, evidentemente, del resto No, no, y de. como eran operaciones anfibias y tal, pues hacía falta que Claro, fuesen claro, a buscar, sí. Ujú. y dependían de ellos, evidentemente. Cuando hablamos de moros, en realidad, racialmente, la mayoría serían de ascendencia nativa de la península. Una pregunta. Así es, Sí, parece porque. ser Sí. que así es. Luego estarían otros estratos más elevados, probablemente, pues más racializados, que se dice ahora, ¿no? Ujú. Pero claro, lo que no hubo era una sustitución poblacional completa, ¿no? No, no, era una minoría muy pequeña, es decir, a lo Claro, mejor estaba hablando que en momentos tal, 50.000 de origen árabe y bereber, el resto eran claro, claro, conversos son, son contingentes pequeños, pero también dentro de un mundo muy pequeño también, claro, sí, claro, sí, claro. muy pequeño. Es que, claro, tenemos la imagen de una España de 40 millones o de 48, pero claro, estamos hablando de unas cifras muy pequeñas. Sí, sí. En los siglos altomedievales se denominaba España la parte dominada por los musulmanes. Posteriormente pasará a referirse al territorio cristiano. ¿Cómo se produce este paso? ¿Cómo se produce este paso? No, No, la tierra de los musulmanes es Al-Ándalus. sí, 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 pero yo creo que se quiere referir a que durante siempre fue Hispania, fue Hispaniae y después la España,
a todo el territorio ibérico. O sea, Sí, pero cuando decimos España, España, en la versión, la versión visigoda. el término visigodo se pronuncia España también. Lo digo porque el otro día estuve en un Ajá. catedrático y me decía, no, es que en realidad se pronuncia prácticamente igual, ya es una cuestión de ajustes así de gráficos, ¿no? Pero bueno, sí, siempre la idea de la continuidad que hay entre Hispania como unidad y lo que le sucede está ahí, en la terminología también no cambia, ¿eh? Y eso es importante. Por ejemplo, Francia y España no es Gotia, es decir, no se mantiene el topónimo previo, ¿eh? Francia, las Galias, continuada, es porque están los francos. Aquí, aunque están los godos, se mantiene después la palabra de Hispania, ¿no? Esa continuidad que conecta con el mundo romano, del cual había un sustrato y con el cual se querían establecer vínculos. Y es un tema que también he tratado un poquito al final, es el tema de la simbología, de cómo los reyes católicos se dotan de elementos que les conectan con el mundo alejandrino. Bueno, el nodo, la madeja, ¿no? Claro, el y nudo todas esas gordiano, cosas sí. Que son elementos del mundo clásico. Que también esto rompe la idea pues, de que prácticamente que fueran unos energúmenos. No, aquí la cosa estaba mucho más refinada de lo que puede parecer. Sí, eso que recordar que el famoso yugo está cortado porque es el nudo gordiano, sí. Claro. En Navarra, al principio, las crónicas hacen descender a los reyes pamploneses de los romanos, y también en Castilla al principio se desconoce la herencia goda. ¿Cómo penetra luego en ambos territorios el goticismo? Bueno, el goticismo ya estaba en Asturias, ¿no? Con las crónicas de Alfonso III el Magno. Pero sí que es verdad que lo enlazaríamos con la pregunta anterior. El intento de vincularse con el mundo clásico está ahí. De hecho, y cuando acaba la Reconquista, y bueno, en el siglo XIV, por supuesto, ¿no? Digamos, la pátina clasicista que se le quiere dar es importantísima, que convive también con el elemento godo. Son factores de donde se nutren en cuanto a legitimación y imagen y demás. ¿No crees que la descentralización de los taifas les benefició militarmente? Al ser muchos, cortabas una cabeza y te quedaba otra. ¿O les perjudicó? Sí, yo creo que les perjudicó, porque muchos de ellos, como tenían luchas, porque claro, no es que fuera una especie de confederación, sino que muchas veces había luchas intestinas y esos reyezuelos tenían que, como estaban enfrentados al reyezuelo de al lado, el rey cristiano, digamos, estaba ahí y los movía, ¿no? Y yo creo que les debilitó. Yo creo que, de hecho, bueno, pues ahí está la llegada de elementos externos, ¿no? Sí. ¿No crees que eso está? ¿Hubo encontronazos entre reinos cristianos cuando en su expansión hacia el sur procuraron la misma tierra? Claro, cuando fueron cerrándose. Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que... Y de hecho Navarra y Castilla tuvieron bastantes por eso. Sí, digamos que es la frontera más caliente que hay ahí. Luego ya, pues de algún modo casi había un reparto más mejor establecido entre reinos, aun cuando, como he dicho, hubo guerras o luchas internas, ¿no? El tema de los Trastámara que has citado, ¿no? Sí, por ejemplo, Aragón y Castilla sí que más o menos, bueno, lo tuvieron bastante claro, y cuando fue Sí, a eso me refería. Fue el caso de Murcia, que era el entrante más bien que tocaría en la expansión a Aragón, no, pues lo dejaron a Castilla y ayudaron. Si nos damos cuenta, o sea, Aragón es casi como un triángulo que se va estrechando la ampliación de la base de Castilla, ¿no? Y entonces, de algún modo, eso determina su expansión mediterránea. Sí, habría que ver los montes y tal, como dirigen también Sí, también, sí. Evidentemente, aquí el problema que tenemos siempre es pensar en la Murcia actual, en el León actual. Claro, hay que pensar en que los mapas no se superponen exactamente, ¿no? Aquí decía que es que ¿en qué momento los judíos llegaron después de la Reconquista? No, los judíos llevaban en España mucho antes. Ya estaban antes. No, es que hay gente que es de América, claro. Perdón. Claro. No, el judío ya estaba aquí cuando llegaron los musulmanes. De hecho, bueno, con estas cuestiones, ¿no? También se les tacha de colaboracionistas con respecto a los musulmanes, ¿no? Porque muchos visigodos les perseguían. Había bastantes... Claro, cosa que podía tener cierto sentido, ¿no? Porque hay que pensar que en el mundo visigodo hubo intentos de conversión forzosa, como el que se pone en el reino de Sisebuto,
tiene sentido. No, no, Sisibutto les dio, o sea, fue unos programas. Sí. Tengo un programa entonces, claro, hablamos sobre Sisibutto con José Soto Chica y sí, sí. sí. Era Y muy luego, pues, claro, hubo un antisemitismo claro antes, y luego, pues, bueno, o sea, perdona, no, es verdad que semita no, porque no eran religiones, no, bueno, eso, antijudío, sí, perdón, antijudío. tienes razón, No, es tienes que hay que razón. tener cuidado porque si no, hay gente que Sí, era muy fina, sí. sí, perdón, sí. No, fui yo No, que lo dije. no, pero es verdad que se tira de un término que nos caemos los dos. Sí. No, vamos a ver, hubo factor judío en ambos lados. Por ejemplo, Lucena, que está en Córdoba, España, por ser un cordobés argentino, era una factoría de eunucos, también la cito, y desde allí algunos agentes judíos al servicio de los califas o emires andalusíes viajaban al norte de Europa, a Verdún concretamente, a comprar eunucos. Es importante. Luego había labores diplomáticas también encomendadas a judíos. Un diplomático al servicio de Alfonso VI, perdón, era Sisnando Davidiz. Es decir, que el judío se movió por ambos lados sin encontrar tolerancia en ninguno. No. Yo creo que iba por fases. Momentos sí, momentos Sí, no. fases, A veces sí. había reyes que les interesaba porque eran buenos economistas, otras veces no. Claro, otras veces había que claro. devolver un préstamo, mejor no devuelvo y hago esto. Claro. Eso hay que tener en cuenta. Y después Sí. también. La cuestión judía es complejísima, pero por responder a la pregunta, el judío ya estaba antes del 711, se mantuvo y estuvo en ambos lados, y como dices tú, con ciertas fluctuaciones. Y luego se quedó, se hizo ya evidentemente la expulsión después de la toma de Granada, de la capitulación de Granada, y se dio el gran fenómeno del converso. Y bueno, eso es otro cantar, eso yo lo he tratado. Es el de la Inquisición, lo tratarás en profundidad. Sí, lo trato en profundidad, y por eso digo que hay unos antecedentes ahí en el mundo visigodo, y luego pues lo que hay el problema es el falso converso que buscaba la Inquisición. Claro, pero eso era porque mentía, no porque fuese Sí. sino porque el problema que tenía la Inquisición no tenía en sí problema con el que no era creyente. La Inquisición en América no actuaba con los indígenas, sino con los que se convertían y mentían en la conversión, porque la Inquisición era un tema de asuntos internos, vamos a decir así. Claro, que ser cristiano para que tuviese ese problema. No tenía jurisdicción sobre los judíos. Lo que tenía era lo que perseguía era al cristiano que judaizaba, para decirlo telegráficamente. Al criptojudío, que era el término que se usaba mucho. Eso, al criptojudío, al relapso. Sí. Ahí hablan un tema que es verdad, y podemos finalizar por el tema ese del tiempo. ¿Qué es los castillos? No, si quieres te mando otro zoom, pero ¿qué es los castillos? Que en España es el legado de la Reconquista, yo creo, ¿no? Uno de ellos. Sí, y hay que decir que la provincia con más castillos de España es Jaén. Sí, y después creo que de Siria en el mundo, me parece. Sí, y tiene toda la lógica, pues ¿por qué? Porque Jaén es la entrada, digamos, desde Castilla, y ahí se han dado grandísimas batallas, la de las Navas que hemos citado, pero luego no olvidemos Bailén también, que es donde cae también la tropa, el ejército napoleónico. Bueno, sí, los castillos es, digamos, pues un símbolo heráldico también. Castilla, Cataluña también significa Castilla. Sí. Lo digo para que... Pero bueno, no es que sea la misma Castilla, sino que viene de Castelo, que sí. Sí, bueno, a eso me refiero, que viene a referirse a una tierra de castillos. Sí. Pues Iván, todo un placer, la verdad, hablar contigo de esta visión breve de la Reconquista. Si quieres un día podemos hablar brevemente de tu libro sobre la conquista de México, que sería también muy interesante. Aquí tenemos una serie que la dirige David Nievas, con más de 20 episodios ya sobre la conquista de América, y vamos hablando de todos los elementos, con gente de América también que nos da visiones suyas. Analizamos cada uno de los pueblos que existen en la conquista. Lo recomiendo a la gente, se llama La Conquista, aquí en Bellum Artis, YouTube y iVoox. Y nada, si quieres un día, pues o conmigo o con David, o los tres, hablamos sobre el tema muy interesante. De la conquista de México. Pues si quieres decir algo al público ya para finalizar. Bueno, pues nada, que he tratado de hacer un libro, luego el público dirá,
equilibrado. He tratado de ser lo más riguroso posible, como es lógico y normal, y ya está en lo que diga el lector, si lo he conseguido o no. Así que Pues nada, agradecido espero por que la sí. Yo lo invitación que leí es muy ameno, es fácil de leer, que eso es lo importante. Y está pensado para llegar al... Uy, un segundo. Perdonad por el problema técnico. Fue todo debido al error inicial que tuvimos en el ordenador de Iván. Se nos cortó de nuevo. Lo siento. No es el programa que uso habitualmente. Por eso se cortó. Lo siento. Por Iván sobre todo. Y nada más, muchas gracias. Espero que os haya gustado este programa en el que hablamos brevemente sobre la conquista, la reconquista. Y nada más, espero que sea así. Dejar en los comentarios preguntas y dudas que tengáis y las intentaremos responder en el programa en directo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Velum Artis Historia Militar.